Buenas, mi nombre es Yubitsa Masbajul, soy técnico superior especialista en anatomía patológica y citodiagnóstico del Hospital de Linares en Madrid. Hoy voy a hablar sobre el protocolo técnico para la apertura y tallado de piezas quirúrgicas ginecológicas. En primer lugar, declaro no tener conflicto de intereses. Este es el índice que voy a seguir durante la presentación. Hablaré sobre la anatomía y estructura del aparato genital femenino, los tipos de histerectomías posibles, tipos de patología que puede haber y, por último, explicaré las etapas macroscópicas. Para empezar, hay diversas maneras de tomar la muestra. El 70% de las histerectomías se efectúan por indicaciones benignas. El resto de ellas se llevan a cabo por motivos oncológicos. Existen tres posibilidades: histerectomía laparoscópica total, histerectomía vaginal e histerectomía abdominal. En la práctica, siempre que esto sea posible, la histerectomía vaginal es la vía de elección por indicaciones benignas, aunque cada vez se van haciendo más histerectomías laparoscópicas totales. Eso es debido a que se asocia con menor morbilidad por infecciones y retorno más rápido a las actividades normales. Después de tomar la muestra, se transportará al servicio de anatomía patológica. Cuando llega al servicio, lo primero es comprobar los datos del paciente que aparecen en el volante de la petición de estudio y en la muestra. La petición debe estar firmada por el médico que solicita el estudio y la muestra correctamente identificada. La información contenida en la hoja de petición determinará el protocolo detallado. Tras estas primeras comprobaciones, se registrará asignándole un número de biopsia mediante el sistema de gestión de laboratorio que se tenga en cada hospital. Anatomía y estructura del aparato genital femenino. Los genitales femeninos internos son la vagina, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Las trompas de falopio se localizan en la parte superior del ligamento ancho del útero, hacia la parte posterior. Los ovarios podemos observar que se sitúan por debajo de las trompas de falopio y están sujetos por unos ligamentos. A la derecha de la diapositiva tenemos una imagen de que sería la vista lateral. Aquí se puede ver con más detalle todas las partes y estructuras que conforman el aparato genital femenino. En la parte baja de la imagen podemos encontrar la vagina, que es un órgano tubular que comunica el exterior con el cuello uterino, que se encuentra en su fondo. El útero, que es un órgano hueco con forma de pera que mide unos 7 por 5 centímetros, está situado en la parte superior de la vagina, entre la vejiga urinaria y el recto, y está sujeto por 6 ligamentos. El útero se divide en dos partes: el cuello uterino cervix y el cuerpo uterino. El cuello uterino cervix está localizado en la parte superior de la vagina, se conecta con la vagina por el orificio cervical externo y con el cuerpo uterino por el orificio cervical interno. En esta imagen se pueden observar mejor las trompas de falopio, que se extienden desde los ángulos superiores del útero hasta los ovarios. En su extremo distal, las trompas se abren en forma de embudo con prolongaciones llamadas fimbres. Tras este breve repaso anatómico, vamos a continuar con los tipos de histerectomías. Empezamos diferenciando entre una histerectomía subtotal, en cuyo caso no se incluye el cérvix o cuello uterino, o histerectomía total, que sí incluye el cérvix. En ambos casos puede tratarse de ser una histerectomía simple, que significaría que solo se extirpa el útero, anexectomía derecha o izquierda, incluimos trompas y ovarios de uno u otro lado, o doble anexectomía, que tenemos útero más trompas y ovarios de ambos lados. Punto 3. Tipos de patología. Vamos a diferenciar entre patología benigna y maligna. Dentro de las patologías benignas encontramos los prolapsos, miomas o fibromas y los úteros de posparto. En la patología maligna tenemos adenocarcinomas endometriales, macroscópicamente se vería un útero agrandado y una cavidad uterina distendida, leiomiosarcomas, muy raros y de origen mesenquimal. Por último, el carcinoma epidermoide o de cérvix, que es el segundo tipo de cáncer más común en mujeres. Se origina en las células que revisten el cuello uterino y se asocia al VPH. En esta diapositiva encontramos a la izquierda una histerectomía realizada por prolapso uterino. Los músculos y ligamentos del suelo pélvico se estiran y se debilitan, por lo que dejan de proporcionar un sostén adecuado para el útero. Como consecuencia de esto, el útero se desliza hacia la vagina y sobresale de ella. A la derecha, un útero de posparto. En este caso, tras el parto,
Se produce una pérdida del tono de la musculatura del útero que conlleva una ausencia de contracción y finalmente provoca una hemorragia continua, con riesgo para la paciente. El mioma uterino es un tumor benigno que crece en la capa muscular del útero, el miometrio. Se puede observar en estas imágenes tumores firmes, bien delimitados y de tamaño variable. Etapas macroscópicas. Se deberá orientar la pieza, tomar medidas. En algunos servicios, según el protocolo que tengan detallado, también se pisará y se tomarán fotografías macroscópicas. Para orientar una pieza de histerectomía, nos será muy útil fijarnos en el ligamento peritoneal y en caso de que se estuviesen, nos podemos fijar también en las trompas y ovarios. El ligamento peritoneal es más corto en la cara anterior. Por el contrario, en la cara posterior, este ligamento peritoneal es más largo, puesto que anatómicamente sería lo que va pegado al recto. A continuación, tras orientar la pieza, se toman medidas. También se tomarán medidas de las trompas y ovarios en caso de haberlas. Por eso es importante orientar la pieza, para saber identificar correctamente cuál es el lado derecho e izquierdo. Asimismo, tomaremos las medidas del orificio cervical interno y el perímetro del orificio cervical. El orificio cervical interno sería un punto en caso de no haber tenido partos. En este caso, al ser alargado, se puede ver que al menos ha tenido un parto. Aquí tenemos un vídeo en que se recibió una histerectomía total con anejos. Para la apertura se introducen unas pinzas por el orificio cervical y se le coloca el bisturí, o en este caso es un cuchillo, un mango con una cuchilla, en el espacio de medio de las pinzas para ir abriendo el útero como si fuera un libro. Con cuidado, entre las pinzas. Y se abre hasta tenerlo de esta manera. No se llega a separar del todo la cara posterior de la anterior. Tras abrirlo, tomamos la medida del fondo. Después, para dejarlo fijando, se introduce papel en su interior y una vez fijado, ya se podrá tallar esta pieza. El protocolo detallado puede variar ligeramente de un servicio a otro, pero sería el siguiente. Cogeríamos, en caso de tratarse de patologías benignas, una sección de cérvix de la cara anterior y posterior, una sección de istmo, que es la región de la trompa uterina donde se fija la pared superolateral del útero, una sección del cuerpo, tanto de la cara anterior como de la posterior, a ser posible que incluya endometrio, miometrio y serosa, una sección de endocervix y secciones de miomas y pólipos que sean representativos en caso de haberlos. Cuando se trate de una patología maligna, además de todo lo anterior, es necesario áreas de las lesiones y parámetros. Y con eso ya tendríamos todo lo necesario para poder hacer un estudio completo de la piel. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que todo haya quedado bastante claro. Un saludo.